poder sacar, hijos. Y es que si desde ahí se atora, sí le iba a costar trabajo. A ver. Sí, y ya le entendía todo lo demás, menos a ese, ¿cómo sacarlo? Ese sí Mire, me atoré este mucho. es el primero. Para calcular esta producción total de bienes y servicios, que es igual a partir de un ejercicio, tiene que considerar la igualdad de todo esto. Es decir, todo esto, lo único es que habría que restarle las importaciones y esa sería su producción total de bienes y servicios. Todo esto, lo que le dé el monto total, menos esta, para poder tener este valor. Una vez que ya lo tiene, entonces ahora sí ya puede aplicar este que es el primer método. Este, mire, ya tiene su valor de producción total de bienes y servicios. Le resta el consumo intermedio, que ese sí venía en el ejercicio, y entonces ya puede calcular su primer método. Bueno, lo que hice fue, sí, como usted dice, resté, le sumé lo que es permítame, resté lo que es la producción total de bienes y servicios importado, sí, con lo demás, con el consumo intermedio, todo lo demás lo sumé, lo resté y me dio un total de 1105. ¿Ok? Sí. Entonces con eso ya puede empezar a calcular este. Okay, sí, pero ya al final, bueno, en una parte me salió, tuve que restar lo negativo para que me saliera el resultado. Ay, Sí, o sea, pero faltó bueno, ahí. solamente es Chéquele, a lo mejor es chéquele el ya sí, signo más. De las importaciones, a lo mejor ahí estaba. Ok, bueno, Chéquele ese ya y ni se lo mandé, mi duda. Sí, no se preocupe, chéquele, todavía tenemos tiempo, ¿no? Eso es lo importante. Okay. Pero sí, prefiero así como usted que lo vayan haciendo y justo aquí vamos viendo las dudas, ¿no? Porque el asunto es ese, hasta que lo hacemos, perfecto. Incluso empezamos a ver, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de FBK? Ah, pues ya, era la inversión, ¿no? Entonces, justo esa es la idea del ejercicio, ¿Sí? ¿no? Que reflexionen sobre lo que estuvimos viendo. Pero muy bien, chéquele ese signo y de todos modos, lo que le salga, si quiere, igual lo checamos la próxima clase. Y los demás también váyanlo haciendo, chicos, para que justo igual les surjan dudas. Ok, maestro. Gracias. ¿Vale? Ok. Bien, vamos entonces a ver un tema interesante, que es pues justamente empezamos ya a abrir el tema hacia comercio exterior, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito cuando vimos el tema de los primeros, ¿no? De la frontera de posibilidades de producción y las teorías clásicas del comercio internacional. Ya habíamos entrado con este tema, ¿no? Pues ahora vamos a ver, pues, cómo se considera que hay un equilibrio nacional o cuáles son las cuestiones que pueden causar desequilibrios en las cuentas de comercio exterior, particularmente, ¿no? Bueno, en todas las que tienen que ver con el exterior, no solamente comercio, sino las que tienen que ver con el exterior. Y como tal, esa información de las relaciones que se tienen con el exterior, pues justamente se reflejan en una cuenta que se llama la balanza de pagos. Esta cuenta de la balanza de pagos es también un registro de cuentas nacionales, donde ahí se van a observar las transacciones que se llevan a cabo con el resto del mundo, tanto reales como financieras. Y además también, igual que veíamos en las cuentas nacionales de ONU y las de INEGI, pues se va a separar entre transacciones reales y transacciones financieras. Este concepto o ¿cómo podemos decir? Este tipo de análisis que nos habla de esas transacciones con el exterior, tienen como base dos conceptos. Uno que es, y ambos se relacionan con este concepto de residencia, ¿no? Pero uno es el espacio económico y otro es el centro de interés.
El espacio económico como tal va a tener ciertas diferencias del espacio geográfico, porque además se van a incluir dentro de ese espacio económico, pues todos aquellos enclaves diplomáticos que son como tal de nuestro país en el extranjero, ¿no? En particular, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La famosa embajada de Estados Unidos, que además no solo siempre está así cercada, sino que además por ahí ya se comieron una calle, ya se la apropiaron porque también está cercada, ¿no? Porque como tal, esto se considera parte del espacio económico de Estados Unidos, ¿no? Es decir, aquí, por eso es que también cuando hay algún tipo de protesta o algo, pues luego la policía sale a tratar de limitar las acciones que cualquier tipo de manifestación pueda tener, ¿no? También muchas veces cuando hay manifestaciones en Reforma, luego despliegan operativos para evitar que se acerquen pues no solo a la de Estados Unidos, no en general a las embajadas. Solamente que, bueno, la de Estados Unidos pues está ahí en Reforma. Una gran cantidad de embajadas ya están, pues por allá en la zona de Polanco, justo porque son zonas como de más difícil acceso y de menos tránsito. Y pues justamente es por eso, no tanto cuidado que se tiene, porque como tal, esos espacios se consideran parte del espacio económico de los países. De la misma forma, por ejemplo, pues la Embajada de México en Alemania, pues le pertenece como espacio económico a México, ¿no? No se considera parte de ese espacio económico de Alemania. Y viceversa, ¿no? Son acuerdos internacionales que se tienen. También, además, las naves y aeronaves que son de algún país, aunque se encuentren en otro territorio geográfico, le pertenecen a ese país, ¿no? Por eso también la importancia de tanto de las aeronaves como de los barcos de portar su bandera, claramente se identifican de qué país provienen, pero no solo de qué país provienen, ¿no? Sino que son como tal parte del territorio de esos países de los cuales son originarios. Además, también ahí se van a considerar, pues tanto los que se encuentran fuera de territorio nacional como si se encuentran dentro de nuestro mismo territorio. Aquí, por ejemplo, esta listita me gustó. Esto fue justamente de cuando andábamos ahí con los problemas estos del abastecimiento de gasolina, que se acuerdan que cerraron algunos ductos por el asunto de que los estaban ordeñando, y pues se provocaron ahí tremendas filas en las gasolineras porque había escasez de gasolina. Pues justo, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, una gran cantidad de barcos extranjeros que traían gasolina que ya estaba lista para descargar, porque pues obviamente se empezó a importar gasolina para tratar de satisfacerlo, pero además ya ven que se estaba llevando por tierra, ¿no? Porque se cerraron los ductos. Entonces, pues empezaron ahí diríamos, a amontonarse todos estos barcos que ya estaban listos en espera de descargar, y pues todos obviamente se consideran pues parte del territorio del espacio económico de cada uno de los países de origen, ¿no? Que se encontraran ahí en los puertos ya listos, pues si son, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Británicos, canadienses, esta no alcanzo a ver bien de qué es esta banderita, pero bueno, teníamos ahí brasileños, norteamericanos, ¿no? De todos los barcos, bueno, de varias nacionalidades teníamos ahí, de Suiza, ¿no? Entonces, como tal, todos estos barcos, pues se considera que son parte del espacio económico de cada uno de sus países de origen, ¿no? Entonces, por eso es diferente. Y eso también nos va a señalar cómo vamos a considerar las transacciones económicas que se llevan a cabo sobre o dentro de estos espacios, aunque se encuentren dentro de nuestro territorio nacional. Esta diferenciación obviamente no se va a extender a todas las empresas extranjeras. Las embajadas efectivamente pues pertenecen o son territorio de la nación a la que están representando, ¿no? Del país que le corresponda. Esta de donde es, bueno, esta es de México en España, ¿no? Ahí tenemos. Profesora. Sí.
disculpe que me interrumpa, bueno, es que estaba acá ahorita, pero yo no le entendía lo de su tarea, bueno, de las dos pasadas, una que fue para sacar el PIB, no sé qué, bueno, varias, de que fueron varias sumas y resultados, y la que acaba de dejar, no la entiendo muy bien. Ok, la anterior me imagino que era también la de agregados económicos, y la anterior se refiere a la del cálculo de crecimiento, a las tasas de crecimiento, o a la de índices. Ya no lo escucho, a ver si activa su micrófono. Perdón, no la escuché, profesora. Ese se me corta de repente. Ok, ¿a cuál tarea se refiere? ¿A la de tasas de crecimiento y deflactación? Sí, bueno, a las dos pasadas, que fue una de sacar el PIB de suma y de hacer una suma muy larga, pero no le entiendo a eso, no sé cómo sacarlo y lo de apenas. Ok, chéquele bien. La próxima clase, si quieren, vemos esas dudas de todas las tareas que quieran, pero por lo menos sí sepan de qué tarea es la que tienen duda, ¿no? Porque así si me dice sumas largas, pues no sé a qué se refiere. Entonces, y además, requisito importante, es que por lo menos ya traigan sus propias anotaciones, ¿no? Porque no vamos a resolver aquí la tarea, es decir, vamos a ver sobre dudas específicas, ¿ok? Para que todos puedan realizarla, pero digo, sí tienen que empezar ustedes a hacer la tarea. Y cómo empiezan, pues justo lo vimos en clase, por eso creo que estos dos, el último video, no, sí ya lo subí porque justo me puse antes del fin de semana a subirles todos para que tuvieran todas las clases ahí justo necesarias, ahí listas para que pudieran ir avanzando en sus tareas, ¿no? Entonces digo, Me sí, faltó sí la última gusta. tarea, ¿no? El último video que nos dejó la última tarea. ¿Ese no se los he subido? No, de hecho lo estuve checando antier y no, ayer Ok, todavía y no. entonces ahorita lo checo, les subo de una vez los dos, para que ya traigan material avanzado y entonces ya sobre las dudas específicas, pues vamos avanzando en sus tareas, ¿vale? ¿Les De parece? agregados económicos. La de Cálculo del agregados, PIB ok. por 3 meses. Ajá. Ok, eso lo mismo que le decía ahorita a su compañero, ¿no? Les recomiendo que vayan así como van los apuntes, haciendo sus notas, los montos, y entonces justo sobre sus apuntes nos vamos donde se hayan atorado con alguna de los valores o de las ecuaciones, ¿vale? Entonces, la próxima clase vemos eso, para poder terminar hoy este tema que ya empecé. Ok, bien. Entonces estábamos. Las empresas extranjeras van a depender también del tiempo en que llevan operando en los países en los que se encuentran. Aun cuando, por ejemplo, su junta directiva de la casa matriz se encuentra en el extranjero, el tiempo que lleve operando como empresa productiva o de servicios dentro del país, eso va a definir si se le considera como residente económico o se le considera como empresa extranjera. El otro concepto que decíamos es el centro de interés de residencia. Si un agente económico realiza una actividad económica que está vinculada a algún otro país que no corresponde a su nacionalidad, se considera que el centro de interés se encuentra en ese país en el que está llevando a cabo la actividad económica y no en su país de origen. Por lo tanto, entonces, se va a considerar como parte de una transacción económica realizada en el país que es el centro de interés. Para considerar a las empresas como tal que tienen un centro de interés de residencia, deben de tener por lo menos un año operando dentro de ese otro país o ese centro de interés de residencia, ¿no? Si llevan menos de un año, como tal se le considera actividades que realiza un extranjero, una empresa extranjera en
en su país, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, también otro concepto interesante, que justamente es el de las multinacionales, y después viene otro que es el de las transnacionales, ¿no? Como tal, pues tenemos empresas que tienen un centro de origen, pero que colocan empresas, sucursales, plantas de producción en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque les conviene así a sus intereses, ¿no? Pueden conseguir a lo mejor materias primas más económicas o pueden conseguir mano de obra también más barata, y por eso suelen, pues obviamente, generar o crear plantas productivas en otros países. En particular, pues en México tenemos empresas que son multinacionales de diferentes lugares, ¿no? De Europa, de España, de Alemania. Y esto justamente también implica que a veces los procesos productivos, aunque sean de un país que a lo mejor es originario de Europa, están repartidos a todo lo largo del mundo, ¿no? A lo mejor en México se ensamblan los autos, pero la parte electrónica se produce en India, pero a lo mejor también los espejos y las manufacturas de autopartes se producen en Brasil, ¿no? Entonces, justo cuando está ese tipo de actividad productiva disgregada a todo lo largo de los países, pues se les llama multinacionales porque están presentes en muchos países. Y puede ser que estén presentes en muchos países como parte del proceso de producción, aunque distribuyan a uno solo, ¿no? O puede ser que además de que están esparcido su proceso de producción en todo el mundo, también además surten esos productos a diferentes partes del mundo. Este tema también es interesante porque justo para poder hacer el registro de las cuentas nacionales, pues tiene que identificarse qué actividad específica se lleva a cabo, por ejemplo, en nuestro país. Si el objetivo es solamente producir para la exportación, no van a vender en el mercado interno, pues entonces muchas veces se les dan facilidades en cuanto a impuestos, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar cuál es el tipo de transacción económica que llevan a cabo, para saber si se les va a cobrar una tasa de impuestos, si van a tener exención, si se tiene que revisar también, por ejemplo, si ya pagaron impuesto en su lugar de origen por el valor agregado con el que entran algunos productos, o si se les va a agregar valor en el momento en que entran al país, o si solamente van para la distribución. Entonces, también eso implica, ¿no?, reconocer de qué tipo de regiones vienen esas mercancías o esos países, porque justo como la producción de repente ya está disgregada alrededor del mundo, pues entonces dentro de los acuerdos internacionales tiene que observarse la regla de origen. La regla de origen implica cuál es el porcentaje que tienen que efectivamente haya sido creado valor o agregado valor con el país con el que tienen acuerdo. Porque si como tal este país, una de estas empresas, manufactura a lo mejor en China, pero además de que manufactura en China, luego lo manda a las partes electrónicas en Brasil y luego entra a México, y él se está acogiendo a un acuerdo que se tiene con América del Norte, porque aquí en México le va a agregar valor y luego lo va a exportar a Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos dice, no, pues a ver de dónde viene, ¿no? Pues viene de México, sí, tengo un acuerdo de libre comercio con México, pero también hay partes que fueron producidas en Brasil y otras en China, y además es un producto que viene de Europa, y yo no tengo acuerdo con China, no tengo acuerdo con Brasil, con Europa sí, pero entonces díganme en qué porcentaje se agregó valor en Europa para yo decidir si efectivamente les voy a permitir acogerse a ese acuerdo de libre comercio o van a tener que pagar un arancel. Entonces, justo este tipo de conceptos, ¿no? El centro de interés y el espacio económico, pues además dan pie a diferentes tipos de transacciones que se van a incluir. Por eso es que es un tema pues tan estudiado, ¿no? Y tan analizado, por ejemplo, particularmente en temas de comercio internacional. Normalmente hay especialistas por región, ¿no? Es complicado que alguien maneje absolutamente todas las regiones en cuanto a acuerdos de comercio y de inversión, porque además se les agrega los de inversión. Entonces, son temas muy interesantes que además justo dan pie
a empezar a analizar, bueno, realmente dónde se llevó la transacción y qué tipo de transacción. Porque a lo mejor además aquí se produjo en Europa o está la casa matriz en Europa, pero parte del porcentaje de esa empresa pues ya pertenece a lo mejor a algún propietario de Egipto, ¿no? Entonces ahí entran cosas muy, muy interesantes que empieza a tener que desmenuzarse. Luego entonces, una vez que ya se definió, ¿no?, cuál es el centro de origen y el espacio económico del cual se va a hablar en las transacciones, pues entonces ya entramos a ver cómo se lleva a cabo esos registros, qué tipo de operaciones o de transacciones se registran. Y vamos a tener entonces que en la balanza de pagos vamos a tenerla organizada por 3, inclusive 4 grandes cuentas, ¿no? Que son la balanza comercial, donde vamos a registrar compra y venta de bienes, ¿no? Es decir, compra y venta entre países, ¿no? Todo aquello que son bienes se van a registrar ahí. Intercambio de bienes. También, por supuesto, pues vamos a tener una balanza de servicios, donde ahí se van a registrar compra y venta de servicios entre un país y el resto del mundo. Se separa porque, pues, obviamente tienen naturaleza diferente. Mientras estas se pueden calcular según el monto, el volumen que entra, por ejemplo, a un país o que se mueve de un país a otro, y relacionado obviamente con sus precios, pues en el caso de los servicios, pues no hay una forma como de registrar efectivamente cuánto se movió, cuánto se intercambió, ¿no? Mientras estos forzosamente tienen que pasar por las aduanas y entonces ahí habrá registros, ¿no?, de cantidades, de volúmenes, de precios, de facturación. En el caso de los servicios, pues no es tan fácil también llevarles la pista, ¿no?, de cuál fue el servicio que se dio y con qué fines vino, y ya pagó impuestos o no pagó impuestos. Por eso es que se separan. Después tenemos la balanza de remuneraciones a los factores del exterior. Estos son como tal los pagos que se hacen a factores productivos. ¿Se acuerdan ustedes los factores productivos? Pues vamos a tener ahí el factor tierra, que en este caso son recursos naturales, o uso o usufructo de recursos naturales. Tenemos el trabajo, ¿no? Ya habíamos comentado alguna vez, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero alemán que viene a reparar una máquina que se compró en Alemania y que tuvo algún desperfecto, necesita instalarse o necesita algún tipo de mantenimiento y no hay aquí quien se lo dé, ¿no? El pago que se le dé a ese ingeniero alemán, pues como tal será un pago o una remuneración a su trabajo, solamente que su origen o su centro de interés es México, pero el espacio económico del cual viene, su centro de origen, pues es Alemania. Y allá será donde regresará la mayor parte de esa remuneración que se le hizo en nuestro país. También tenemos ahí, por supuesto, el capital. Y bueno, específicamente más que el capital, vamos a hablar aquí específicamente del pago de intereses o del intercambio de intereses, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que el capital en sí mismo, pues se va a registrar en la balanza de capital, pero ahorita vamos a ver dónde viene esta balanza de capital. Y además vamos a tener una balanza de transferencias corrientes. Si ustedes recuerdan, las transferencias corrientes, pues eran aquellos pagos que no tienen como tal una contraparte, mientras que en el caso de las remuneraciones debe de haber una contraparte, es decir, alguien da su trabajo y a él se le remunera en dinero, ¿no? O alguien otorga un derecho de hacer uso, por ejemplo, de un pozo de agua o de un terreno en específico y pues por eso recibe una renta. En el caso de las transferencias corrientes solamente vienen de una vía, no va a tener contraparte, y ahí teníamos como ejemplo pues las donaciones que se hacen o este pago de primas al Fondo Monetario, ¿no? O a instituciones internacionales. En esta, a su vez, esta cuenta corriente se van a organizar y bueno, es una nueva forma porque justo hace como 8 años se modificó la metodología que se usaba en nuestro país porque igual entró en un proceso de homologación con todos los países para que todos los países la levanten de la misma manera y entonces pueda ser comparable la información.
Actualmente, la forma como se organiza es que primero se registran todas las transacciones que significan un ingreso, ¿no? Y estas se subdividen en 4 balanzas. También 4 como la anterior, solamente que aquí lo que se va a distinguir pues es justamente el tipo de ingreso, mientras que acá se basaba en el intercambio de mercancías o servicios, aquí más bien se van a referir al ingreso. Entonces vamos a tener también una cuenta de bienes, donde vamos a registrar compra o venta de bienes, es decir, importaciones y exportaciones de mercancías, una cuenta de servicios, donde vamos a registrar el intercambio de servicios que se da entre los países, o importación y exportación de servicios. Vamos a tener la cuenta de ingreso primario, que si ustedes recuerdan, pues el ingreso primario es justamente las remuneraciones en el proceso de producción, ¿no? Entonces, si ven, tiene el mismo sentido, pero ahora se le llama diferente. Es decir, vamos a incluir ahí las utilidades, que son la remuneración al capital, dividendos e intereses, ¿no? Que también son remuneraciones al capital, y la renta. Y después vamos a tener el ingreso secundario. En el ingreso secundario se van a registrar las remesas, ¿no? Es decir, lo que envían, por ejemplo, nuestros trabajadores campesinos en Estados Unidos a sus familias, y otro tipo de ingresos secundarios. En nuestro país, este es el que más tiene peso, ¿no? Por eso es que ahora se organiza así, para poder analizar justamente cuánto es lo que ingresa por vía de remesas por la importancia que tiene. Después de la cuenta corriente vamos a tener la cuenta de capital, ¿no? En la cuenta corriente, pues recuerden que se registran todas las transacciones de bienes o de servicios, ¿no? O de prestación de trabajo o de algún tipo de derecho. Y en la cuenta de capital se van a registrar sobre todo 2 grandes tipos de operaciones, que son, por un lado, las transferencias de capital, es decir, préstamos y créditos. Por ejemplo, los préstamos que el BID hace para invertir en infraestructura, particularmente ya habíamos platicado, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Metrobús, la primera ruta de Metrobús la financió el Banco Interamericano de Desarrollo, también ha financiado ya otras rutas, ¿no? Pero justamente el objetivo era eso, para la infraestructura, generar la infraestructura para Metrobús, y de todo lo demás, bueno, pues se encargó como tal la Ciudad de México, ¿no? Aquí además en estos ejemplos vamos a tener, bueno, y el otro tipo de operaciones pues van a ser el registro de adquisición o enajenación de activos inmateriales. Entonces, por un lado esta transferencia de capital, que normalmente hablamos de transferencias de dinero, ¿no? Y acá de activos inmateriales, que como tal no están producidos, es decir, aquellos intangibles que tenemos, que son, por ejemplo, los patentes y las marcas. Y se van a registrar según la dirección de la inversión, es decir, lo que del exterior viene hacia el país de origen, y se tendrá que registrar entonces si están aumentando o disminución o disminuyen, si están generando aumentos o disminuciones a los activos que se tienen en el país de origen. Y además también se van a registrar los que son de origen del país y van hacia el exterior, y también se tendrá que registrar si eso está generando un aumento o una disminución de los activos del país. Es decir, no solamente se registra la transacción, sino que además se tendrá que señalar si está aumentando o disminuyendo. Es decir, se van a tener que registrar si es un crédito o es un débito. Luego tenemos entonces la cuenta financiera. En esta cuenta financiera se van a registrar aquellas transacciones financieras o de activos que permiten mantener el nivel de ingreso del país. Por ejemplo, vamos a tener la inversión directa, que si ustedes recuerdan ya habíamos platicado que cuando un país no genera en suficiencia un ahorro para poder satisfacer esas necesidades de inversión, pues entonces normalmente va a tener que solicitar, ¿no? Pues parte de ese ahorro que hay en el extranjero. Ese ahorro puede entrar de varias formas.
inversión directa o inversión indirecta. La inversión directa, pues será aquella que viene para crear empresas. Y se le llama directa, pues justamente porque lo que va a hacer es que va a necesitar comprar a lo mejor materiales para construcción, comprar herramientas, comprar maquinaria, comprar insumos, ¿no? Contratar empleados para la construcción, contratar empleados para la instalación, contratar después empleados para llevar a cabo sus actividades y para echar a andar los procesos de producción y de transformación, ¿no? La diferencia de la inversión directa y la indirecta es que la inversión directa como tal implica un riesgo, ¿no? El riesgo que tienen las empresas de que funcione o no funcione pues el negocio que están creando. Y por otro lado tenemos la inversión de cartera, que sería nuestra inversión indirecta. Se le llama de cartera o también lo van a poder escuchar ustedes como de portafolio. Pero justamente se refiere a que es dinero que entra o divisas que entran para participar en la compra de acciones o títulos de deuda pública o privada, ¿no? Es decir, compran acciones en la bolsa o compran los certificados de tesorería, los famosos CETES, ¿no? O entran como préstamos, es decir, no les implica ningún riesgo más que el que les paguen o no esa cantidad que prestaron. Como tal, pues no depende de si los costos de la mano de obra son bajos, de si se reduce el consumo, no, porque finalmente ellos no están arriesgando al momento de crear una empresa, ¿no? Quien se van a encargar de eso, pues son las empresas que le están solicitando esa inversión, ¿no? Como tal, además, pues obviamente las leyes nacionales e internacionales, pues protegen esas inversiones indirectas, esas inversiones de cartera, ¿no? De tal forma que en caso de algún problema, pues se les tiene que pagar primero a estos inversores de cartera o de inversión indirecta. Si, por ejemplo, hay el caso como, ¿no? La modificación que se tuvo en la creación del aeropuerto en Texcoco, pues están obligados, ¿no? A cubrirles aquello que ellos invirtieron en las condiciones que invirtieron, ¿no? Es decir, si invirtieron y iban a dar una tasa de interés y esa tasa de interés estaba calculada que se les iba a pagar en un año, bueno, por lo menos se les tendrá que cubrir lo que lleva el tiempo, ¿no? Que fue pues justamente lo que hicieron con los inversionistas del aeropuerto Naim, ¿no? Se acordó con ellos que pues obviamente se les iba a regresar su dinero que habían invertido, más aparte la parte proporcional de intereses que ya habían devengado por las inversiones que hicieron, ¿no? Entonces, justo por eso, porque están protegidos por acuerdos nacionales e internacionales estas inversiones, por eso se les llama así, de indirecta o de portafolio o de cartera como tal, no llevan en sí mismo este riesgo con el que tienen que participar la inversión directa. También se van a registrar ahí los derivados financieros. Los derivados financieros, pues son instrumentos financieros que se crean sobre cualquiera de estos que ya existen, ¿no? Sobre las acciones o títulos de deuda. Normalmente los derivados financieros se les llama coberturas, ¿no? Son como seguros o primas de seguros que se pagan en caso de que, por ejemplo, alguna de estas no se llevara a cabo, ¿no? Es decir, se compra una acción, ¿no? Supongamos una acción de Telmex, ¿no? A nivel internacional la compran. Pero además ellos pueden, porque justo están invirtiendo en un país en vías de desarrollo, ¿no? Con ciertas fluctuaciones económicas, como ya vimos con el tema de ciclos económicos, pues resulta que tienen cierto nivel de riesgo, ¿no? Aun cuando no sea el riesgo completo de invertir y crear una empresa en ellos. Entonces, como pues tienen cierto nivel de riesgo, pues decido comprar un seguro para que en caso de que no me pagaran, ¿no? O no se alcanzara la tasa de interés que acordaron que me iban a pagar,
pues entonces el seguro me pague lo que no me esté cubriendo esa acción. Eso se les llama los derivados financieros. Y hay diferentes, ¿no? También hay, por ejemplo, derivados sobre el precio del dólar o sobre el precio de las materias primas, ¿no? Que son coberturas que se crean para asegurarse cierto tipo de cambio o el abastecimiento de ciertas materias primas, ¿no? Aunque haya, por ejemplo, cambios en los precios internacionales o en los precios del país. Esos también se van a registrar ahí. Tenemos además otras inversiones. En esta cuenta se van a registrar sobre todo se va a hacer la diferencia entre las actividades o las transacciones que lleva a cabo el Banco de México, es decir, el Banco Central, y el resto de los residentes. Y además también se van a registrar los activos de reserva, que, bueno, normalmente los conocemos como las reservas internacionales, que normalmente pues están en dólares. Puede ser también en alguna otra divisa, pero normalmente en México los tenemos en dólares. Y también se tendrán que registrar sus variaciones, ¿no? Estas reservas, ¿qué es lo que hacen? Pues nos sirven, por ejemplo, para mantener el tipo de cambio. O si se tiene que pagar esas coberturas y hay alguno de los bancos en el sistema financiero que no pueda cubrirlos, pues entonces se usan para hacerle el préstamo a ese banco y evitar, por ejemplo, la quiebra del banco o que no se cubran con esas obligaciones nacionales o internacionales. Particularmente aquí, internacionales, ¿no? Por eso es que, y como se tienen estos acuerdos internacionales, por eso es que además se tienen que mantener para asegurar que efectivamente todos los agentes económicos van a cumplir con los contratos que hayan establecido. Estas variaciones internacionales, ¿no? Se considera así una reserva, no un ahorro, sino una reserva justamente para cubrir contingencias, ya sea de tipo de cambio o de propiedad, ¿no? De transferencia de propiedad entre el país. Y esta es como tal la estructura que va a tener una balanza de pagos, ¿no? Obviamente aquí van a ir desglosadas todas y cada una de las cuentas que se incluyan. Pero, por ejemplo, esta es como a grandes rasgos cómo la vamos a encontrar. Aquí tenemos de qué cuenta estamos hablando, ¿no? La balanza comercial y queremos obtener el saldo, la balanza de servicios, la balanza de distribución primaria del ingreso y la balanza de distribución secundaria del ingreso, ¿no? Son las 4 balanzas que tenemos. Ahí se van a registrar las exportaciones y las importaciones, ¿no? Las exportaciones cuando se estén mandando al exterior, ya sea las mercancías para la balanza comercial, los servicios para la balanza de servicios, las remuneraciones a los factores del exterior, particularmente el intercambio por pago de remuneraciones de intereses, utilidades, etc., transferencias, movimientos en la balanza de distribución primaria del ingreso, y las transacciones corrientes netas, ¿no? Donaciones, pago de primas por pertenecer a algún grupo, de la balanza secundaria del ingreso. Entonces, de este lado vamos a registrar las exportaciones. Esas exportaciones nos generan un ingreso, ¿no? Nosotros mandamos mercancías o mandamos servicios y nos van a reportar algún tipo de ingreso. En el caso de los pagos, pues ahí vamos a estar hablando de las importaciones, ¿no? Nosotros recibimos mercancías, pero se tienen que realizar pagos por concepto, pues, de esas mercancías que estamos adquiriendo, o de servicios o de remuneraciones. De tal forma, entonces, que ese intercambio de exportaciones e importaciones me va a dar un superávit o un déficit. Si ustedes recuerdan, cada una de estas nos puede dar un saldo, ¿no? Es decir, esta podría ser negativa y esta positiva, esta negativa y esta positiva. Aquí lo que vamos a registrar es, una vez que tenemos todos los saldos y a su vez sumamos, ¿no? Todo lo que fue exportación y todo lo que fue importación, entonces vamos a obtener otro saldo. Puede ser a lo mejor que la balanza de servicios compensa la balanza comercial, ¿no? O que la balanza de ingreso primario, pues compensa a lo mejor un déficit en la balanza
ingreso secundario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ya conjuntar todas estas que pertenecen a la cuenta corriente y observar si de ahí tenemos un superávit o un déficit. A su vez también vamos a registrar entonces todo lo que sucede en la cuenta de capital, también en cuanto a lo que enviamos y en cuanto a lo que recibimos, ¿no? Es decir, ahí vamos a registrar si hay salidas de capital, ¿no? Exportaciones de capital, es decir, algún empresario nacional decide comprar una empresa en el extranjero o crear una empresa en el extranjero, ¿no? Entonces, como tal, esa sería una salida de capital, una exportación de capital. Y además también tendríamos, por supuesto, importaciones de capital, es decir, algún otro país que decide crear una empresa en México, ¿no? Por ejemplo, últimamente está muy de moda que vengan empresas automotrices, ¿no? Entonces vienen, invierten X cantidad para crear una empresa, pues eso se considera también dentro de las importaciones de la cuenta de capital. Y lo mismo, se observará qué fue lo que más hubo, si salidas de capital o ingresos de capital. Y eso a su vez nos dará un superávit o un déficit. Una vez que ya tenemos el saldo de esta cuenta, pues entonces ahora vamos a comparar, ¿no? A contrastar ambas cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capital. De esas dos, pues también tendremos otro saldo, ¿no? Si es positivo, pues entonces tendremos superávit, y si es negativo, pues entonces tendremos un déficit. Y digo un saldo porque aunque se suman, si por ejemplo tenemos un saldo en cuenta corriente deficitario y un saldo en cuenta de capital superavitario, pues entonces a su vez esas mismas se pueden compensar, ¿no? Entonces se obtiene también si el resultado es superávit o déficit. Aquí la característica es que si estas dos tampoco, la cuenta corriente y la cuenta de capital, si estas dos no se alcanzan a cubrir tampoco, es decir, que no estén balanceadas, pues entonces donde se va a observar que se va a cubrir ese superávit o déficit, pues es en la cuenta financiera. En la cuenta financiera se van a registrar entonces la entrada o salida de capital. Es decir, si no es suficiente lo que nosotros tenemos en el país para poder cubrir todas nuestras necesidades de importación con lo que nosotros obtenemos por las exportaciones, pues entonces obviamente alguien tiene que cubrirlo, y eso se va a cubrir normalmente con préstamos o entrada de capital que permita pagar esas importaciones que se tienen. De tal forma entonces que en la cuenta financiera pues se van a registrar esas entradas de capital ya como capital financiero, ¿no? Mientras aquí registrábamos, por ejemplo, compra y venta de activos de capital, más aparte si alguien entraba, una empresa extranjera entraba a nuestro país y realizaba inversión directa, en este caso lo que vamos a registrar son todas esas entradas de capital financiero, ¿no? Es decir, justamente el dinero que entra solo como un préstamo o la inversión indirecta o la inversión de portafolio. De tal forma entonces que tendremos que registrar si hay una variación de pasivos, ¿no? Con aquello que entra como capital, y les llamamos pasivos porque si entra capital, si entra dinero, se convierte como tal en una deuda, ¿no? Es decir, es una deuda que tiene que pagarse en algún momento, se tendrá que pagar ese capital y además se le tendrá que reembolsar, obviamente, los intereses con los que prestó. Y también vamos a registrar la variación de activos. Si sale capital, ¿no? Si los enviamos al extranjero, pues obviamente como tal se tienen activos o derechos o propiedades en el extranjero. Entonces también se tendrá que registrar si está aumentando o está disminuyendo, ¿no? De tal forma entonces que también se van a saldar esa variación de los pasivos menos la variación de los activos, y eso nos va a dar el resultado si hubo más entrada de capitales o más salidas de capitales. Hay otra cuenta que cada vez se incluye menos, ¿no? Porque ya con los, como tal, con los
servicios de cómputo con los programas, pues ya no hay necesidad de crear esta de errores y omisiones, ¿no? Entonces, cada vez tiende a desaparecer más. Justamente lo que se busca es realizar las transacciones en su registro tan claras que nos permita analizar esto sin necesidad de crear una de errores o omisiones, ¿no? Pero bueno, entonces esto nos va a dar justamente cuáles son los niveles de endeudamiento de un país. Si hay más entrada de capitales en la cuenta financiera, quiere decir que está creciendo la deuda, y particular la deuda externa del país. Si hay una mayor cantidad de salida de capital, pues entonces estamos hablando de que está creciendo la deuda del resto del mundo que tiene con nuestro país. Es muy importante que a largo plazo esta cuenta no sea siempre mayoritaria en cuanto a entrada de capitales, ¿no? Porque eso implicaría que este país depende completamente de que le financien como tal sus actividades económicas, ¿no? Y a largo plazo, eso puede justamente afectar el tipo de cambio. Tendría que adaptar, ¿no? Que devaluar su moneda, si es que siempre está pidiendo y siempre está creciendo su deuda, de tal forma que nunca logra alcanzarla a pagar por completo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este registro de las cuentas de comercio exterior y de servicios y de capital para poder analizar cuál es la situación de un país. Estas tres balanzas, ¿no?, que veíamos, cuenta corriente, de capital y financiera, como tal entonces son complementarias. Si esta es deficitaria, puede ser que se cubra con esta. Si estas no se cubren entre sí y al contrario todavía queda un déficit, pues entonces con la cuenta financiera tendrán que cubrirla. Y este saldo de la cuenta corriente y de capital, ¿no?, pues nos va a indicar si el país tiene una capacidad de financiar actividades en el exterior o tiene necesidad de que le financien su actividad económica. Siempre, ¿no?, de alguna forma se tiene que financiar ese déficit si es que no se alcanza a cubrir la cuenta corriente y la cuenta de capital entre sí, ¿no? De tal forma entonces que la cantidad de deuda que se tenga por estas dos balanzas, a su vez van a ajustar los activos netos que tiene el Banco de México, ¿no? Decíamos, si por alguna razón no se alcanzan a cubrir esas necesidades de financiamiento que hay entre cuenta corriente y cuenta de capital, pues entonces tendrán que hacer solicitud de préstamos al extranjero, ¿no? Es decir, modificar la cuenta financiera, y si tampoco se puede cubrir, pues entonces es el Banco de México quien empieza a cubrirlo con sus reservas internacionales de divisas, ¿no? Es decir, están demandando muchas divisas para poder hacer sus pagos de la cuenta financiera, ¿no? Pagar los créditos y los préstamos. Y entonces justo se empieza ¿cómo se llama? A desaparecer esta reserva, bueno, no a desaparecer, ¿no? A usar estas reservas internacionales para poder cubrir esa cuenta financiera. De tal forma entonces que si hay una capacidad de financiamiento, pues normalmente se otorgarán préstamos al exterior, es decir, se van a ampliar los activos del Banco Central, ¿no? Pero si sucede lo contrario, si hay un déficit, pues entonces se tendrá que tomar de esas reservas internacionales para lograrlo cubrir. De tal forma entonces que, bueno, aquí tenemos como estos datos, ¿no? Si los pagos o inversiones de ingresos de un país hacia el nuestro, vamos a tener saldos positivos. Si los pagos o inversiones, quien los realiza en mayor cantidad es México hacia el resto del mundo, pues entonces vamos a tener un saldo negativo. Y por supuesto, si los gastos superan a los ingresos que genera nuestro país, pues entonces obviamente se está consumiendo más de lo que realmente se puede pagar, por lo tanto va a empezar a crecer la deuda. Un déficit en cuenta corriente de entrada muestra que el país está gastando más de lo que produce, pero puede ser que se cubra con la cuenta de capital, ¿no?
Sin embargo, si en las dos el resultado es negativo, entonces tenemos déficit, ¿no? Déficit en cuenta corriente o déficit en cuenta de capital. Y entonces eso se tendrá que cubrir con la cuenta financiera, ¿no? Y decíamos, ¿no? Si siempre hay déficit en cuenta corriente y no se logra cubrir con la cuenta de capital, pues entonces en realidad lo que estamos haciendo es usar los ahorros que tiene el país para poder adquirir las divisas que permitan pagar esos préstamos o financiamientos que se tienen, ¿no? Y eso pues justamente nos lleva a condiciones de endeudamiento que a largo plazo lo que van a hacer es que tengamos que ajustar nuestra moneda porque vamos a tener que producir mucho más para poder cubrir esas divisas que tenemos como pago de intereses que se vienen, ¿no? Entonces, ok, vamos entonces, déjenme checar qué es lo que tienen ustedes duda con los cuadros. ¿En este ejercicio es en el que tienen duda? ¿O es en este? ¿O es en este? Es en ese, maestro. Bueno, yo... Sí. Este y el amarillo, este de acá, estos dos. No, ese no. Ese no, sí, ya. Este está bien. Ok. Entonces, bueno, es no sé en los demás compañeros. Ok. Creo que alguien tenía duda en este, entonces empezamos la próxima clase checando este para ver si ya le salió. Ajá. Y este es el otro en el que dice que tiene duda, ¿no? ¿Este? Sí. Ok, y entonces, pero empiécele a avanzar. Básese mucho en cómo están estos cuadritos, ¿no? Y esto que le puse negro, ay, ya no veo bien, que le puse gris, para que, sobre todo en los cuadritos, básese, ¿no? Para que le vaya empezando y entonces aquí ya checamos específicamente cómo es, pero ya lo terminan ustedes. ¿Les parece? Okay. Sí, está bien. ¿Va que va? De hecho, ok, listo. Creo que también es que creo que este no se los actualicé, ¿verdad? Ahorita checo si este ya se los había actualizado o no, porque a lo mejor ahí está el problema, porque acá ya me acordé que teníamos un error. Según este ya lo arreglé. A ver, ajá. Según aquí ya se los arreglé para que no esté esa confusión. Entonces, ha de ser entonces ha de ser por eso, justamente. Ok, ahorita mismo se los actualizo para que puedan entonces irle avanzando y ya si hay dudas todavía, lo hacemos entonces la próxima clase para que no les quede duda y puedan hacerlo, ¿vale? Ok, maestro. Ok, listo, chicos. Entonces, que tengan un lindo día, pórtense bien, cuídense mucho, si no tienen que salir, ya saben, no salgan, porque sí dicen que están las cosas complicadas, ¿vale? Entonces, nos vemos el día de mañanita. Que tengan un lindo día, chicos. Cuídense mucho. Vale, gracias. Vale.